Hasta ahora habíamos visto una introducción en lo que eran las bases de la teoría de asignación de polos y ceros para sintetizar controladores. Vamos a ver un pequeño ejemplo eh, para, para llevar a tierra un poco ese concepto, y después veremos cuáles son las condiciones para aplicar el método, porque seguramente se van a entusiasmar para resolver los ejercicios de esta manera cuando vean lo sencillo que es. Supongamos tener una planta, en este caso esa planta es esta que vemos acá, ¿sí? G de S igual a 1 sobre S por S más 1. Tiene un polo en el origen y un polo en menos 1. Y la realimentación unitaria. Y en este caso se pide calcular un controlador, ¿sí? Yo tengo que colocar un controlador para que el sistema cumpla ciertas condiciones. Esas condiciones son que el factor de amortiguamiento sea 0,707, que el setting time sea 4 segundos y que los polos complejos conjugados resultantes de estas dos condiciones sean polos dominantes. Entonces, de entrada puedo decir que la planta va a tener un dibujo muy parecido a este o este. Básicamente es 1 sobre S por S más 1. De las condiciones del factor de amortiguamiento, del setting time, nosotros terminamos calculando que vamos a tener, o deberíamos tener para cumplirlas, un par de polos complejos conjugados que son estos dos, 1 más J y 1 menos J. Si vamos a la gráfica, podemos decir que mis polos de la planta van a estar uno en el origen y el otro en 1. Y mis polos complejos conjugados, vamos a ponerlos en verde, van a estar, o deberían estar, uno en 1 menos J y el otro en, 1 más J y el otro en 1 menos J. Bien. Después sabemos que para cumplir, esta es una introducción a cómo se haría este mismo ejercicio, o una de las formas de hacer este mismo ejercicio por el método tradicional, ¿sí? ¿Qué haríamos? Bueno, primero ubicaríamos los polos donde los queremos tener, obviamente los polos de lazo abierto, que son los que ubicamos, y después ¿qué tendríamos que hacer? Y bueno, tendríamos que cumplir con la condición de fase. ¿Qué es la condición de fase? Esta que vemos acá, es que la suma de los polos del sistema, ¿sí? Los polos abiertos, la suma de los ángulos de los polos abiertos menos la suma de los ángulos de los ceros del sistema en el punto requerido me dé 180 grados. Esa es la condición de fase. Entonces, si yo tiro un par de rectas desde uno de mis polos hasta el polo complejo conjugado donde lo quiero ubicar, ese ángulo es 90 grados. Después tiro otra recta desde mi segundo polo y ese ángulo es 135 grados. Y el ángulo de mi controlador, como bien sabemos, va a ser la diferencia de 180 con la suma de esos ángulos. En este caso, el ángulo del controlador o mi controlador me tendría que aportar menos 45 grados. ¿Esto qué es? Esto es un PD, ¿sí? Un adelanto de fase. Y un PD tiene esta forma, ¿sí? El controlador KPD es K por S más A por S más B. De vuelta, hasta acá no vimos nada de asignación, solamente lo que estoy haciendo es resolviendo el ejercicio de la forma tradicional, de la forma en que nosotros sabíamos calcularlo. Ahora, lo que voy a saber es que voy a poner mi planta en serie con un bloque controlador que va a tener justamente esa forma. Esta es mi planta,
y este es mi bloque controlador. Cuando yo coloque eso, debería llegar a mi solución, la solución pedida, que es, fíjense las dos condiciones. Una era que los polos se encuentren en menos 1 más j, menos 1 menos j, y también se me pedía una tercera condición que es que el sistema tenga polos dominantes. Para que el sistema tenga polos dominantes hay una condición en que los polos de complejos conjugados tienen que estar alejados 6 veces del tercer polo, el cuarto polo, lo que sea. Entonces, ¿yo qué hice acá? Yo agarré y caprichosamente dije, por Grant, que lo podría llegar a aplicar porque tengo 2 veces más polos que 0, la suma de los polos de lazo cerrado tiene que ser igual a la suma de los polos de lazo abierto. Entonces, mis polos de lazo cerrado son menos 1 más j, menos 1 menos j, y digo, yo quiero hacer caer mi tercer polo en menos 6. ¿Por qué menos 6? Porque va a estar alejado 6 veces y eso me va a convertir a mi sistema en un sistema con polos dominantes. Bueno, entonces en función de eso digo, si mis polos de lazo abierto eran menos 1, el otro estaba en el origen, y el tercero, el polo de lazo abierto, que sería el del controlador, ¿sí? El que aporta el controlador, no lo sé, lo calculo y me da que el polo del controlador debería estar en menos 7. Ahora fíjense una cosa, yo ya sé que mi controlador, que lo vamos a poner en amarillo, mi controlador va a tener un polo en menos 7 y ese polo en menos 7 va a aportar un determinado, a ver dónde está, aquí está, ese polo en menos 7 obviamente va a aportar un determinado ángulo a este punto, y después voy a tener que tener un 0 en algún lado seguramente que me haga cumplir la condición de fase. Entonces voy a tener un 0 en algún lado, yo ya lo dibujé ahí porque sé dónde va a caer, ¿sí? Que tal que el ángulo que me aporta ese 0 al punto me va a hacer cumplir la condición de fase. Y esa condición de fase es que el ángulo que aporta el polo, que lo puedo calcular en forma trigonométrica, menos el ángulo que aporta el 0, que es lo que desconozco, me tiene que dar menos 45 grados, que era la condición que habíamos visto para que el sistema tenga un par de polos complejos conjugados en menos 1. Ese ángulo que me aporta el polo, como vamos a ver más adelante, es de, ese ángulo que aporte mi polo es de 10 grados, ¿sí? Cuando yo voy a mi sistema y calculo justamente este ángulo que queda para un polo de lazo abierto ubicado en menos 7, ese ángulo es de 10 grados. Como mi condición habíamos visto que tenía que ser menos 45, lo que nos queda es que el ángulo que aporta el 0 tiene que ser de 55 grados, para que 10 menos 55 me dé 45. Entonces, trigonométricamente puedo calcularlo, y ahí es que me da que la posición de mi 0
que sería el 0 que aporta el controlador, el 0 tendría que estar ubicado en 1,7. Entonces, menos 1,7. Ahí va a estar ubicado mi 0 para que aporte los 55 grados. Bueno, bien. Ahora, con todo esto, lo único que nos quedaría calcular, porque sabemos que tenemos un polo en menos 7, un 0 en menos 1,7, lo que restaría calcular es el valor K, el valor que tendría que tomar la constante K para que mis polos de lazo cerrado se ubiquen donde yo quiero que se ubiquen. Y como hacemos siempre, es cuestión de multiplicar las distancias. Vamos a ver si lo puedo hacer con algún color. Sería esta distancia A por esta distancia B por esta distancia C dividido esta distancia D, que es básicamente lo que tenemos acá, A por B por C dividido D. Cuando hago esa cuenta me da 8,17. En definitiva, el sistema queda entonces como mi KPD va a quedar como 8,17 por S más 1,7 sobre S más 7. Lo pongo en el sistema y cuando calculo la función transferencia, lo que obtengo como resultado de esa función transferencia es esto que tenemos aquí a la derecha. Fíjense que el denominador de la función transferencia, ¿a qué va a ser igual? Bueno, S más 1 más J por S más 1 menos J, que eran los dos polos que me exigía el sistema, por S más 6, que es el tercer polo de lazo cerrado que forcé yo para que se cumpla la condición de que sean polos complejos conjugados dominantes, y la multiplicación de estos tres me da lo que nosotros vamos a utilizar para hacer nuestra asignación de polos y ceros. Nosotros solamente nos vamos a quedar con el denominador de el sistema, de la función transferencia, mi ecuación característica. Solamente con eso vamos a deducir los valores. Y para hacer eso, fíjense qué sencillo. Sabíamos que por asignación teníamos un controlador que tenía esta forma: numerador del controlador sobre denominador del controlador, por la planta, que sabemos que tenía la forma denominador de la planta sobre numerador de la planta sobre denominador de la planta. Reemplazando en cada caso, tenemos esta sería la planta, y fíjense que yo el controlador lo abrí como en forma de polinomio, ¿sí? Entonces digo que el numerador del controlador es un coeficiente n1 por s más n0, ¿sí? El segundo coeficiente, y en el denominador pasa algo parecido, d1 de s por d0. Más adelante veremos por qué lo hice de esta manera, pero créanme que es de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, resolviendo la función transferencia de este sistema, como habíamos visto en la teoría, lo único que tendríamos que hacer en este caso es trabajar la función transferencia, que va a ser esta que tenemos acá. Es decir, el denominador de mi controlador por el denominador de la planta más el numerador del controlador por el numerador de la planta. Cuando yo lo trabajo me queda un sistema de este tipo. Mi ALC va a ser esto que tengo acá. Ahora bien, fíjense una cosa. Yo ya sabía dónde quería tener ubicados mis polos complejos conjugados y el tercer polo, ¿sí? ¿Y dónde era eso? Era en s al cubo más 8s al cuadrado más 14s.
Entonces, si yo vengo acá y digo que esta función ALC que tengo tiene que ser igual a mi ecuación característica del sistema, es decir, que este denominador replique a este denominador, lo único que voy a tener que hacer en definitiva es comparar valores y reemplazar. Entonces, en el primer caso teníamos s al cubo, es decir, que d1 tendrá que ser 1. En el segundo caso, d1 más d0, esto tiene que ser 8, ¿sí? 8s al cuadrado. En el tercer caso, vamos a hacer con un color amarillo, d0 más n1 tiene que ser 14. Y por último, n0 tiene que ser 12. Ahora, sabiendo esto, lo que nos toca hacer es decir, ok, de esto lo que voy a deducir es que d1 es igual a 1, eso es directo. d0, si hago la cuenta, me va a dar 7. n1 también, despejando, haciendo la cuenta, me va a dar 7. Y por último, n0 me va a dar 12. Ahora, mi controlador tenía la forma n1 por s más n0 sobre d1 por s por d0. Si yo reemplazo los valores que me dieron ahí, a d1 lo voy a reemplazar directamente por 1. A d0 lo reemplazo directamente por 7. A n1 lo reemplazo directamente por 7 y a n0 lo reemplazo por 12. Y si yo despejo de la fórmula obviamente este 7 y este 1, lo que me termina quedando como resultado, a ver si lo tengo en rojo, ahí está, mi controlador debería tener esta forma: 7 por s más 1,7 sobre s más 7. Fíjense que no requerí de ningún conocimiento avanzado del lugar de raíces en este caso para resolverlo. Me basé en que yo tengo un polinomio conocido que es la ecuación característica y tengo la forma en que quiero que mi sistema trabaje, que es la forma del controlador básicamente. Así que con esos dos datos por asignación pude resolver en menos de media carilla un ejercicio que tal vez por lugar de raíces me hubiese llevado más de una hoja. ¿Siempre se puede aplicar este método? La respuesta es siempre que se cumplan ciertas condiciones. Y esas condiciones son las que vamos a ver en el próximo tutorial.